relación con Aline, yo decía que era como una caja de cereal, porque todo era muy bonito y aparentemente perfecto. Es una persona en la que pues yo confiaba ciegamente, yo creía en él, ¿no? Después de eso, obviamente, pues no puedes confiar en nadie, ¿no? Pues esa noche yo me encontraba en mi casa con él y con mi familia, y él había llevado antes un maletín con cuchillos porque decía que los cuchillos de mi casa no servían. Un poquito más noche empezaron a platicar, él era maestro de mi hermanita, entonces empezaron a platicar como de sus compañeros de trabajo que eran otros maestros de mi hermanita. Entonces agarré, les dije, ay, ahorita vengo, y me fui a la sala, y ya en la sala yo me puse a chatear con mi mejor amigo, hasta que mi mamá dijo, ya es muy tarde, así como que, Aline, ya vete. Y él dijo, sí señora, ya me voy, pero Gretel, acompáñame en la sala. Y me dice, oye, ¿con quién estabas chateando? Y yo, con mi amigo. Y me dice, pues no quiero que vuelvas a hablar con él ni que lo vuelvas a ver. Es más, no quiero que vuelvas a ver a nadie de tus amigos. Pero me lo dijo así súper tranquilo, ¿no? Si te parece que eso es lo que debo de hacer, a mí me parece que lo que tú debes de hacer es desaparecer porque no te quiero volver a ver. El único con el que no voy a volver a hablar va a ser contigo. Se fue a la cocina, regresó con mi bolsa y mi celular, mi iPod y mis lentes, y me dijo, ¿sabes qué? Mejor no me voy, mejor vamos a dar una vuelta. Es que te hace falta respirar aire fresco, pensar bien las cosas. Tú estás muy molesto y no estás pensando nada. No te estás dando cuenta de todo lo que esto implica. Y le digo, es que yo no veo que implique nada, solo que quiero que te vayas. Ya cuando se fastidió, después de como 15, 20 minutos, se sentó junto a mí y me dijo, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y le dije, sí, y cada minuto que estás aquí estoy más segura, vete. Entonces agarró mi mano y me dijo, es que yo te amo y no sé qué. Agarré mi mano, la quité y la puse abajo de mi pierna. Y entonces fue cuando se abalanzó sobre mí y me empezó a cortar. Yo pues me había inmovilizado a mí sola, entonces solo me podía defender con esta mano, que es la que tengo como que cortada. Pero no entendía lo que estaba pasando. En un principio pensé que me estaba bofeteando o algo así. No, o sea, porque estábamos en la sala, habíamos estado ahí un buen rato. Yo ni tenía idea de dónde había sacado el cuchillo, ni siquiera lo vi ni nada. Entonces al principio pensé que me estaba bofeteando y pues gritaba, pero nadie me escuchaba. Entonces no sé si en realidad si estaba gritando o pensaba que estaba gritando o no salían mis gritos. Me di cuenta que tenía un cuchillo hasta que me agarró la cabeza y pues ya me cortó, y fue cuando vi porque era un cuchillo como de este tamaño. Ya cuando me cortó yo pensé pues que ya me iba a morir. Lo siguiente que vi es que él estaba saliendo de mi casa y eso sí lo llegué a ver, entonces dije, o sea, es como que mi momento de defenderme, de hacer algo, pero no me quería levantar porque no quería que él supiera que me estaba levantando. Entonces esperé a que se metiera a su auto y a que lo encendiera, y ya me empecé a arrastrar hacia la ventana, o sea, hacia afuera donde estaba la ventana del cuarto de mis papás. Y empecé a gritar, y ya fue cuando mi papá me escuchó y apareció en el marco de la puerta. Fuimos a un hospital que estaba a 3 minutos de mi casa. Se llevó mis cosas y se llevó mi celular y mi iPod. Y le llamó a mi mejor amigo, que era con quien estaba hablando en el Messenger, y lo que hizo fue agarrar y llamar mientras iba de camino a su casa, y llamarle a mi amigo y decirle que si de verdad era mi mejor amigo y de verdad le importaba tanto, que me fuera a ver porque me estaba muriendo. Mi papá llama al 060, informan a la policía, él está llegando a su casa, y cuando para en su casa lo detienen, lo encuentran con el cuchillo, él confiesa, y entonces el Ministerio Público comienza todo la averiguación previa por tentativa de homicidio calificado y robo con violencia. De ahí, pues todo empieza aceptablemente bien. Tuve un careo con él. Luego vuelve a cambiar su declaración, dice que yo me hice las heridas solitas, lo cual
está demostrado por peritajes, por el tipo de herida, la salida y la entrada. Además, por el tamaño del cuchillo, es imposible que yo me las haya practicado sola, etc. Estaba en Estados Unidos y me hablan y me dicen, lo reclasificaron a lesiones. Y a lesiones simples, de esas que te golpean, ¿no? Me regreso a México y vamos a hablar con la juez y me dice, es que no te da pena, él está preso. Me dijo, tú solo tienes unas rayitas en tu cara, pero él está preso, pobrecito. En ese momento, de hecho, yo estaba con mi mamá y mi papá. Mi papá se suelta a llorar de la impotencia, de que la juez que conoce el juicio de tu hija te esté diciendo algo de esa magnitud. Y eso fue el momento que me dio más rabia y por el que he luchado todo esto, ¿no? Nos otorgan el amparo, y de hecho en el amparo nos otorgan la suspensión de la sentencia, que sí era muy ilógico que nos la otorgaran, porque eso significaba que él no podía salir de libertad hasta que resolvieran el amparo. Violan la suspensión de la sentencia y lo dejan salir. De hecho, no hay ni siquiera una boleta en el expediente, una boleta de salida que avale que él salió, sino que lo dejaron salir sin los papeles, de hecho. La Convención contra la Violencia para la Mujer nos plantea un estándar muy claro, es decir, se deben de investigar todas las cuestiones relativas a la violencia contra la mujer de manera eficiente. Eso aunado a otros estándares relacionados como la efectiva garantía de los derechos y una debida diligencia en todos los procesos de la autoridad. En este caso no se cumplen con estos estándares y principalmente la jueza no cumple con estos estándares porque deja de tomar en cuenta muchos de los factores relacionados con la violencia de género. Es decir, no contempla toda la intención que tenía la persona al realizar las lesiones. Es evidente que cuando el victimario de Gretel empieza a cometer este tipo de cuestiones o este tipo de lesiones, era para poner en peligro su vida. Se decide reclasificar porque se toma en contexto una sola lesión que sufrió Gretel. Es decir, Gretel sufre 7 lesiones, las 7 son graves, las 7 son visibles, pero lo que decide la jueza es valorar únicamente una de esas lesiones. Es decir, decide descontextualizar las lesiones, leerlas de manera aislada y por lo tanto decide que pues, son situaciones completamente ajenas y esa lesión de la que ella está hablando, que es la lesión del cuello, la lesión de la yugular, no es una lesión que ponga en peligro la vida y por lo tanto es una simple lesión. Con una agravante sí, pero una lesión que permitió que la persona saliera de la cárcel. Es evidente que sufrió discriminación, no solo por el hecho de que no tuvieran la sensibilidad para investigar el tipo. Me parece que también hay discriminación desde que no hay un tipo penal adecuado para poder investigar este tipo de violencia. Es decir, si no tenemos un tipo penal adecuado para investigar la violencia contra las mujeres, tampoco vamos a tener una actuación ministerial adecuada para investigar este tipo de violencia. Gretel tuvo que seguir, después de la reclasificación de este tipo, tuvo que seguir luchando para que fuera escuchada, justo ante la injusticia. La injusticia era notoria, era evidente que las heridas que había infligido ponían en peligro su vida. Y Gretel tuvo que llegar no solo a instituciones nacionales, llegó también a la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, llegó a instituciones internacionales, incluso el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la atracción de este caso a través de la primera sala de la Suprema Corte. En este caso, la Suprema Corte tuvo la posibilidad de reivindicar todo este papel que había jugado la autoridad local y no dejó pasar la oportunidad para que en este caso, que es un caso estructural o es un caso paradigmático de violencia contra la mujer, porque pese a que se puso en peligro y se puso en riesgo su vida, es una víctima sobreviviente de violencia feminicida y también es una víctima que ha podido seguir luchando y ha tenido o ha sido escuchada por el máximo tribunal del país. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia es relevante porque permite a Gretel Rodríguez reivindicar sus derechos
y establece criterios relevantes que permiten a las víctimas poder acceder a la justicia de manera más pronta y expedita. Cuando lo trajeron me dio mucha emoción, pero sabía que era pues el principio de algo más difícil. Si yo no digo nada, entonces cuando vuelva a pasar la otra persona tampoco dice nada porque no tiene caso y mejor continuar con la vida. Y la siguiente persona tampoco dice nada. Es lógico que sigan haciendo lo que ellos quieren porque pasan por encima de ti y nadie hace nada. Entonces dije, no, eso no solo me pasó a mí y no solo me vieron la cara a mí, sino a todas. Pero la diferencia es que yo estoy viva.